Ángel Saavedra y Ramírez de Baquedano, duque de Rivas, nació en 1791 y falleció en 1865. Fue un pintor, dramaturgo, poeta e historiador, además de estadista, es decir, estuvo vinculado con los poderes legislativos y ejecutivos de la España de su tiempo. Su fama como escritor estuvo enmarcada dentro del romanticismo y se caracterizó por el reconocimiento a la personalidad individual y al subjetivismo. Su obra más trascendental, que la veremos a continuación, en esta corriente literaria fue Don Álvaro o la fuerza del Sino, que data del año 1835, pleno siglo XIX. El duque de Rivas se destacó por escribir mayormente poesía y teatro. Dentro del trabajo poético resaltan los sonetos. El total de su obra literaria alcanza un aproximado de 40 escritos. Primero fue autor neoclásico, para luego trasladarse al estilo romántico. El duque de Rivas nació en la ciudad de Córdoba, el 10 de marzo de 1791. Descendió de una familia ligada a la realeza. Su padre fue Juan Martín Pérez de Saavedra y Ramírez, quien tuvo el título de Grande de España, mientras que su madre fue Dominga Ramírez de Baquedano, que entre otros títulos tuvo el de Marquesa de Auñón. Rivas fue el segundo de dos hermanos. Su hermano Juan era el primer heredero. Por su parte, Ángel Saavedra, su nombre de pila, fue destinado a la formación militar. Cuando tenía 6 meses de haber nacido, recibió la distinción de Caballero de Justicia de la Orden de Malta. Desde temprana edad, su educación estuvo confiada a profesores franceses, quienes eran sacerdotes exiliados tras la Revolución Francesa. Aprendió de artes militares, literatura, protocolo y etiqueta, así como también de política. Pertenecer a un linaje de la nobleza le mereció varios reconocimientos. Fue nombrado capitán de caballería del regimiento del Infante, con tan solo 7 años de edad. Cuando tenía 9 años, recibió el hábito de Santiago, proveniente de la orden religiosa y militar del mismo nombre. Su niñez transcurrió entre monarcas y castillos. En el año 1800, junto a su familia, se trasladó de Andalucía a Madrid, para evitar el contagio de la fiebre amarilla. A los 2 años de establecerse en la capital española, murió su padre. Su hermano Juan lo sucedió como segundo duque de Rivas, mientras que el poeta se marchó por 4 años al Real Seminario de los Nobles. A su salida del seminario formó parte de la guardia que luchó en Francia junto con Napoleón Bonaparte. Fue en ese tiempo cuando comenzó a hacer amistad con algunos escritores y comenzó a relacionarse con la literatura. Cuando surgió la conspiración política del príncipe de Asturias, escribió a la Declaración de España contra los franceses, entre otros poemas. El duque de Rivas se mantuvo peleando en varias batallas. En una de ellas fue herido y dado por muerto. Mientras se recuperó, escribió el poema del género romance con 11 heridas mortales. Como España estuvo sometida por Francia, aún convaleciente tuvo que huir de Córdoba hacia Málaga, Gibraltar y Cádiz. Después de su recuperación le dio rienda suelta a su talento para escribir. Es en Cádiz donde concretó sus poesías. Corría el año 1814 en ese entonces. Ataulfo también fue de esa época. Fue en Sevilla donde estrenó con éxito el 8 de julio de 1816 su obra Aliátar y al año siguiente Doña Blanca. Dentro de su carrera militar participó en el golpe de estado del político y militar Rafael del Riego Núñez. Eso le trajo como consecuencia la incautación de sus bienes y ser condenado a muerte. Pudo huir a Inglaterra y durante casi 7 años se exilió entre París y Malta. Con la muerte del rey Fernando VII pudo regresar a España por medio de la amnistía. En 1834 murió su hermano. Él recibió título de duque y heredó todo el patrimonio familiar. Siguió haciendo vida política y desarrollando sus obras literarias. El duque de Rivas se desempeñó como ministro en España. Además, en Nápoles y Francia fue embajador y senador. Además, destacó como director de las Academias de las Lenguas e Historias. Murió a los 74 años de edad el 22 de junio de 1865. Las historias del duque de Rivas son propias del romanticismo.
Se caracterizan por el amor y la fatalidad, así como por el poder y la autoridad. Al mismo tiempo, los elementos históricos y de caballería complementaron su obra. El ideal de libertad estuvo siempre presente. Su obra se caracterizó también porque mezcló prosa y verso. Combinó la tragedia con la comicidad y, además, buscó idealizar la belleza. El duque dejó de lado las unidades de tiempo, espacio y acción para concentrarse en el sensacionalismo de las escenas. Los protagonistas de sus escritos tenían orígenes misteriosos y oscuros. El autor los hacía víctimas del destino. A continuación describiremos una de las obras más importantes de este escritor y político español. Como hemos dicho anteriormente, esta obra dramática en 5 actos parte en verso y parte en prosa. Fue representada por primera vez en 1835. Su estreno constituyó el primer y más rotundo triunfo del teatro romántico en los escenarios españoles. Misterioso personaje de quien se sospecha un humilde origen, el protagonista de la obra, don Álvaro, es el prototipo de héroe romántico perseguido por una fatalidad contra la que nada pueden las acciones humanas, por muy puros que sean los principios que las inspiren. En don Álvaro, sin embargo, desempeña un papel importante el elemento religioso. Hasta el último momento se resiste a reconocer la espantosa fuerza de la predestinación y solo sucumbe cuando todo su mundo parece haberse derrumbado ante él. En Sevilla, a donde ha llegado de regreso de las Indias, don Álvaro se enamora de Leonor, que también ama sinceramente a don Álvaro. La hostilidad del padre de Leonor, el soberbio marqués de Calatrava, induce a los enamorados a intentar la fuga. Descubierta su tentativa, don Álvaro entrega su pistola al marqués, pero la pistola cae, se dispara y mata accidentalmente al marqués. Don Álvaro, herido por los servidores del marqués, huye. También Leonor huye tras el funesto accidente, vestida de hombre, y se refugia en una ermita cerca de un convento de frailes. En los campos de batalla de Italia, don Álvaro busca la muerte, pero la muerte parece no quedar nada con él. Después de haber salvado a don Carlos, hijo del marqués de Calatrava, don Álvaro, al ser reconocido, se ve obligado a darle muerte en desafío. De vuelta a España, busca la paz en un monasterio cerca de Córdoba, pero incluso en aquel yermo le persigue la venganza de los Calatrava. Un segundo hijo del marqués, don Alfonso, encuentra a don Álvaro, lo provoca y muere también en duelo. Pero poco antes de morir, don Alfonso apuñala a su hermana Leonor, que disfrazada de ermitaño hacía penitencia en una cueva de aquel monte y a quien don Álvaro había llamado, creyéndolo un hombre, para que asistiera en sus últimos momentos al moribundo. Don Álvaro entonces se da muerte precipitándose desde una roca, para sustraerse con la muerte a la implacable fuerza del destino. En esa vida llena de terribles acontecimientos y de una concatenación de aventuras más terrible aún, don Álvaro es una criatura viva que pasa de uno a otro de estado de ánimo y que reacciona, lucha y combate para sobrevivir. Pero cuando se arroja desde lo alto del peñasco, su gesto tiene el significado de una desesperada renuncia. La renuncia a la fe en la bondad humana y la renuncia a luchar contra las fuerzas invisibles que rigen el mundo. Implícitamente la renuncia también a su eterna salvación. Los años pasados pesan mucho sobre el drama, en el que, más que la pericia del artista, se manifiesta el entusiasmo inexperto del neófito. Para romper decididamente con la tradición literaria del drama clasicista, el duque de Rivas anuló las unidades de tiempo y lugar, sosteniendo solo la acción con la fuerza de la ciega fatalidad, que pesa demasiado sobre los personajes y que determina acontecimientos imprevistos dentro de una atmósfera misteriosa de cálido sentimentalismo y de inesperadas revelaciones. Pero las pasiones y los caracteres, las costumbres y las ideas, los tipos y las escenas, nacen de una observación atenta del alma española, en lo que tiene de más tradicional, vivo y vital, y se dibuja a través de violentos colores con un lirismo harto exuberante y excesivamente tenso.